La adoración. La adoración es también uno de los ejercicios fundamentales y básicos para el Hijo de Dios. Quiero hacer una distinción entre alabanza y adoración, aunque la Biblia no da muchas definiciones sobre estos temas. Está muy relacionada la alabanza con la adoración. La alabanza se centra más en los hechos de Dios, en las obras. Por ejemplo, en las obras de la creación. Uno alaba a Dios: mirá, Señor, qué universo que hiciste, las montañas, cuando hace las proezas, los milagros, las obras, cuando dividió el mar, etc. Mientras que la adoración se enfoca solamente en lo que Dios es, no en lo que Dios hace, sino en sus cualidades, en sus atributos, en su belleza, en sus virtudes. Entonces la adoración es más contemplativa, es más pausada, más quieta, más reposada. La adoración, por ser una contemplación quieta y profunda de Dios, es más pausada, es más tranquila y requiere un reposo mental, una concentración mental. Y la vida moderna realmente atenta contra nuestra vida de adoración, ya que hoy en día hay que estar con la mente mil cosas a la vez y muchos quedan estresados cuando llega al final del día por los trabajos, por los problemas, y es difícil adorar en esas circunstancias. Requiere tiempo la adoración. La alabanza no. La alabanza se entra más fácil al ámbito de la alabanza, pero la adoración requiere descanso, tranquilidad y concentración. Ahora, ¿qué es adorar? Bueno, la palabra adorar significa reverenciar, postrarse, inclinarse, yacer en reposo para contemplar. Y lo que involucra la adoración, ese inclinarse y postrarse, tiene tres motivos. Es el reconocimiento de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Se dice que la iglesia, el escritor Tozer, dice que la iglesia ha perdido el sentido de majestad y grandeza de Dios. Lo ven a Dios más chiquito. Dios es infinitamente grande. Entonces es reconocimiento de su majestad. Es demostración de un total sometimiento a Dios. Y también hace desaparecer del escenario toda otra cosa y solo se concentra en Él. Ya no hay otros pensamientos en la adoración, solamente es Él el que está en nuestro campo visual espiritual. La adoración en realidad es una reacción de cuando uno ve algo de Dios, una virtud maravillosa, hermosa, preciosa, deleitosa del Señor. Es una reacción de nuestro ser. Por eso para adorar hay que ver, pero un ver espiritual. Incluye revelación. Por ejemplo, en Mateo 28:7 dice que los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitado, lo adoraron. Bueno, ahí lo vieron físicamente, pero esto nos da un indicio de lo que es la adoración. Es un ver espiritual. Viene por revelación. Pero esa revelación es resultado de una búsqueda. Dijimos, con una mente cansada, atribulada, con miles de cosas, ¿cómo podemos concentrarnos en su ser? Entonces, para adorar hay que ver, pero hay que buscar a Dios. Por eso, la adoración implica un alto grado de espiritualidad. Porque ya dejamos de lado aún la obra de Dios, los cultos, los hermanos, y nos concentramos en Él, en lo que Él es, y apreciamos su hermosura. Y podemos llegar como la doncella en Cantar, cuando describe asomado porque lo ve y se deleita en su hermosura. Acá hay una definición interesante. Dice: la adoración es un estado espiritual contemplativo
en la que el espíritu del hombre se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima con Dios, dando lugar a una experiencia deliciosa de los sentidos, ese nivel más alto de sintonía con Dios, donde se alcanza un nuevo grado de conocimiento de Dios, conocimiento experimental por revelación, donde todo mi ser se entrega a Dios. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la adoración. Primero, en la adoración se ofrece algo a Dios. Primero, el ser. Los magos que vinieron de Oriente cuando vieron al niñito Jesús, dice que le ofrecieron presentes. Entre otras cosas le ofrecieron oro. Dice Jesús, dice David, nunca me presentaré ante Dios con las manos vacías. Cuando uno se calma y se prepara, porque requiere una preparación a adorar, porque es el nivel más alto de espiritualidad, está dispuesto a ofrecer. Y los magos le ofrecieron oro. Oro es lo mejor. Yo cuando veo a Dios le ofrezco lo mejor de mis pensamientos. Hay gente que le escribe poesía a Dios, qué lindo. Poesías diciendo qué lindo que sos, qué hermoso que sos, qué agradable, qué hermoso, qué lindo que es amarte. Lo mejor de mis pensamientos implica lo mejor de mis sentimientos y una voluntad rendida. Después otro aspecto. Dice Jesús, hablando con la samaritana en Juan 4:23, que el Padre busca adoradores. Porque en realidad es un deber del hombre adorar a Dios. Dios se deleita cuando le adoramos y lo merece. Él es digno de adoración. Es el único ser digno de adoración. Pero lo que ocurre en la iglesia es que sobran teólogos, pero escasean adoradores. Estamos más concentrados en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Hay que estar en la obra de Dios, hay que estudiar la Biblia, hay que ayudar a los hermanos a edificar la iglesia. Pero el espiritual tiene como prioridad a Dios, y como tiene prioridad a Dios, suele ser un adorador. A su vez Jesús le dice a la samaritana que llegará la hora en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu significa que ahora, como el cristiano está habitado en su ser por el Espíritu Santo, nuestro espíritu humano, avivado por ahora, reavivado por el Espíritu Santo, puede adorar a Dios. El Espíritu Santo nos asiste en nuestra adoración a Dios. Y adorar en espíritu es que usamos nuestro espíritu para ver a Dios, y ahí, en esa reacción, ese impacto que produce ver esas cualidades de Dios, le adoramos. Entonces ya no estamos más limitados por espacio y tiempo. No tenemos que ir al templo como hacían los israelitas. No hay límite de espacio y tiempo. Y en verdad es porque hay que adorar al Dios verdadero, porque puedo adorar a un Dios falso. Por ejemplo, Jesús le dice a la samaritana, y en Juan 4, ustedes adoran lo que no saben, porque los samaritanos eran una mezcla entre gentiles y judíos, y su concepto de Dios era errado. Entonces tenemos que conocer bien las Escrituras, cómo es el Dios de la Biblia, para adorarlo en verdad, para adorar la virtud correcta de Dios. Ahora, la adoración también tiene beneficios. Es verdad que Dios busca adoradores y quiere que le adoremos y merece que le adoremos. Pero en primer lugar, la adoración es un ida y vuelta en que le damos a Dios, pero Dios nos da a nosotros. No es un egoísmo de Dios decir, adórenme, porque soy Dios y es una obligación. Sino que, como veremos, la adoración nos enriquece. Primero, nos ubica como criaturas, nos baja los niveles de soberbia, de autosuficiencia e independencia. Cuando Juan el evangelista escribe Apocalipsis y se le aparece este Jesús resucitado, con esos ojos como llama de fuego, con esos pelos blancos, con esas vestiduras, dice, cuando le vi, ahí está, ven la adoración, cuando le vi, caí como muerto. La adoración nos quebranta, nos ubica como criatura y pone a Dios en el lugar que tiene que estar, a los más alto de todo. Y nos vemos realmente como somos, pequeños y débiles y necesitados como criatura. Nos humilla, nos quebranta. Por eso el cristiano que es soberbio,
que está orgulloso de su denominación, orgulloso de su conocimiento de la Biblia, orgulloso porque es un líder, está lejos de Dios. Dice que Dios resiste a los soberbios y al soberbio mira de lejos. Aquel que es el creyente orgulloso no es un adorador, seguro que no aprendió a adorar, o su adoración es muy pobre. Porque cuando uno ve a Dios, bueno, queda impactado con semejante magnificencia. Y a su vez, la adoración nos transforma y edifica. Es lo que dice 2 Corintios 3:18, que dice que nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, ahí está otra vez, mirando, un ver espiritual, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen del Señor. ¿Qué está diciendo? Que somos lo que vemos del Señor. Es decir, cuando uno está contemplando, concentrado en Dios, adorando y estar siendo impactado por lo que ve del Señor, empieza a transformarse su ser. Por ejemplo, cuando yo veo el amor de Dios, cómo me amó el Señor en la cruz, cómo me ama cada día y me cuida, automáticamente empiezo a llenarme de ese amor y empiezo a amar a los demás. No me tienen que decir, ama a los demás. Amo a todos, a la iglesia, a los que no son cristianos. Es fácil amar cuando uno es impactado por el amor de Dios. Uno, cuando ve espiritualmente esa virtud de Dios, la absorbe, la hace uno y me transforma. Nos inunda su amor. Cuando vemos su misericordia, nos volvemos automáticamente misericordiosos. Entonces somos contemplativos con los demás, los amamos, perdonamos, toleramos a los hermanos. Todas estas cosas ocurren cuando vemos a Dios, cuando vemos su amor, su grandeza, su misericordia. Entonces cambia el trato con los demás. Un adorador es alguien humilde, quebrantado, que ama, que es misericordioso porque le fluye el fruto del Espíritu, porque ve a Dios. Entonces, que la alabanza sea algo habitual en nosotros y que la belleza y la majestad del Señor nos impacten a cada momento, cada día. Bien, espero que este tema les haya interesado.